Damos gloria al Señor por este tiempo que nos permite reunirnos en este lugar y podemos compartir la palabra del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos, a los que nos visitan por primera vez, sean todos bienvenidos, a toda la iglesia del Señor, como dice la palabra de Dios, a los santos y fieles. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a todos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en la iglesia en Fusagasugá. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver los versículos del 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Lo que en esta mañana vamos a hacer es leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Y seguimos nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Y vamos a leer la palabra, a explicar la palabra y aplicar la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Mira que después de mencionar la redención efectuada por Cristo, pues hemos aprendido por las Escrituras que el Señor Jesucristo es suficiente para la salvación de nuestras almas. Y el apóstol Pablo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él ha mencionado la redención efectuada por Cristo. Y Él es suficiente en la salvación de tu alma. Él es quien te liberta, dice la Escritura. Él es quien te traslada del reino, del dominio, del cautiverio de Satanás, te traslada al reino de su amado Hijo. Él es quien te redime, quien te ha comprado por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Aquel madero de la cruz del Calvario quedó empapado totalmente de la sangre preciosa de Cristo que fue vertida sobre ese madero como un sacrificio para nuestro perdón de pecados, por medio de su obra sustitutiva, allí en la cruz del Calvario. Él murió para que tú vivieras. Él se hizo maldición para que tú fueras bienaventurado. Mira la gran obra del Señor Jesucristo. Y ahora el apóstol Pablo declara a los colosenses sublimes afirmaciones de la supremacía de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Hace 8 días vimos la suficiencia de Cristo. Hoy vemos la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, nuestro Señor y Salvador, como aquel que es soberano en el universo. Yo quiero que recordemos por un momento el contexto cuando se escribió esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, a los que estaban en Colosas. Había una herejía, como las hay hoy día, hay muchas herejías hoy día,
En ese tiempo también había una herejía que amenazaba la salud espiritual de la iglesia en Colosas. ¿Cuál era esa herejía? Póngame mucha atención. Era la negación de la deidad de Cristo Jesús. Esa era la herejía. La negación de la deidad de Cristo Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo, inspirado, movido por el Espíritu Santo de Dios, combate y se levanta enérgicamente contra esta argumentación de los falsos maestros. Y defiende y proclama con profunda convicción tanto la suficiencia de Cristo como la supremacía de Cristo el Señor. Porque solo en Él podrás encontrar libertad. Porque solo en Cristo podrás encontrar perdón de pecados. Porque solo en Cristo podrás ser trasladado realmente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Solo en Cristo. Y solo en Él, junto con Él, podemos estar nosotros seguros. Él es suficiente para la salvación y Él es quien tiene la preeminencia sobre su creación. Él es creador y sustentador de todo. Gloria a nuestro Dios Trino. Porque junto con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas y sustenta todas las cosas. Y Cristo Jesús es revelado. El apóstol Pablo, póngame atención a esto, como en una especie de himno, porque esto suena como un himno sublime. En una especie de himno sublime resume gloriosamente la cristología cristiana. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque seguimos las enseñanzas de Cristo, su ejemplo, porque confiamos en Cristo y su obra. Y aquí el apóstol Pablo resume gloriosamente la cristología cristiana y nos muestra a Cristo, nos muestra al Señor de la gloria como creador y también nos lo muestra como redentor, nos lo muestra como creador de los versículos 15 al 18 y como redentor de del versículo 18 al 20 que luego lo veremos. Y comienza diciendo en el versículo 15, Él es, hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sígame con atención, espero que veas en esta mañana a Cristo, porque si puedes ver a Cristo revelado en las Escrituras, serás salvo y serás libre. Y tus pecados serán perdonados. Y serás trasladado de las tinieblas a la luz. Si puedes ver a Cristo, en esta mañana tu vida será transformada. Si puedes ver a Cristo, tú no serás el mismo de siempre. Porque el verle a Él te afectará profundamente tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Y espero que lo veas hoy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesucristo el Señor es la imagen perfecta y la semejanza idéntica de Dios, lo que significa que Él es Dios, que Él posee todos los atributos de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él posee todos los atributos de Dios. Filipenses 2:6, mira lo que dice más atrás la palabra de Dios. Filipenses 2:6, vamos a ver algunos textos. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Igual a Dios. Jesucristo es Dios.
Él es exacto en carácter, Él es exacto en esencia. Juan 1:14, mira lo que dice en el Evangelio según San Juan, la palabra de Dios. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y qué vieron ellos? La gloria del unigénito del Padre. Él es exacto en gloria. Capítulo 14 al 9, 14 versículo 9, Juan 14, 9. Juan 14, 9. Abre tu Biblia, ve a Juan 14, 9. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dios es invisible, pero Cristo Jesús nos lo ha dado a conocer. Dios es espíritu, Dios es invisible. Pero ¿quién lo ha dado a conocer? Cristo Jesús. En Él está la exactitud en carácter y en esencia divina. ¿Saben? La naturaleza revela la existencia, el poder y la sabiduría de Dios. Eso revela la naturaleza. Cuando tú ves la naturaleza, cuando tú ves la creación, ¿qué es lo que está revelando de Dios? Lo que está revelando de Dios es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Pero ¿saben algo? La naturaleza no puede revelarnos la esencia misma de Dios. Solo en Cristo Jesús, el Dios invisible se manifiesta perfectamente. Solo en Cristo Jesús, el Dios invisible se manifiesta perfectamente. Es en Cristo y solo en Él es donde únicamente se puede contemplar al invisible Dios. Por ello Moisés, dice el Antiguo Testamento, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Viendo al invisible. Él vio a Cristo por la fe. Que hoy puedas ver a Cristo por medio de la fe. Y el apóstol Pablo aquí está enfatizando que Cristo es tanto la representación de Dios como la manifestación de Dios mismo. Él es plenamente Dios en todo sentido. Como iglesia del Señor, como iglesia de Dios en Cristo, creemos y confesamos que Él es verdaderamente Dios, que se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6, leámoslo juntos. Leamos la palabra del Señor en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios invisible se ha mostrado en la persona de Cristo. El Dios invisible se ha dado a conocer por medio de Cristo Jesús el Señor. Él es
la imagen del Dios invisible, Cristo Jesús. Lo segundo que vemos allí en el versículo 15 de Colosenses 1, el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación. El Cristo encarnado, escúcheme. Él es el dueño y el heredero de absolutamente todo el universo y de todo lo creado. Él es el primogénito de toda la creación. Es Cristo Jesús el dueño. Y esto es importante que lo aprendas. Porque si tú no aprendes esto, tú vas a pensar que Él es dueño de una parte y que tú eres dueño de la otra. Y que tú haces de la tuya y de tu parte lo que quieras. Pero no es así. Conoce al Dios de la Biblia, no al Dios de tu imaginación. Cristo es el dueño y el heredero de absolutamente todo el universo y de todo lo creado. Sea visible, sea invisible, el dueño es Cristo. El dueño es Cristo. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, para entender un poco más esta palabra en su contexto de lo que significa primogénito, porque es importante entenderlo. ¿Cuál fue la intencionalidad original del autor al poner esa palabra primogénito? Porque en el Antiguo Testamento el título de primogénito era aquel que recibía, escúcheme, el primogénito. Era el que recibía la heredad. Era el primogénito. Era el que recibía el honor. Era el que recibía la autoridad sobre los demás hermanos. Era bueno ser primogénito, ¿verdad? Así también Cristo Jesús. Él tiene preeminencia en posición y en rango. El primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio. ¿Ya entienden por qué Jacob quería la primogenitura de Esaú? El primogénito era el hijo que ocupaba la posición de mayor privilegio. Y aquí en este texto, la primogenitura tiene que ver, escúcheme, primogenitura tiene que ver con el rango más alto y no con el orden de creación. Vuelvo y lo repito. Esta palabra primogénito tiene que ver con el rango más alto y no con un orden de creación. Arrio, no sé si ustedes han escuchado de Arrio, él era un hereje, de donde vienen los arrianos. Bueno, me van a entender un poco más, porque de esa doctrina y de esa herejía vienen los testigos de Jehová, de Arrio, de los arrianos. ¿Se han escuchado los testigos de Jehová? No los escuchen mucho. Arrio era un hereje del cuarto siglo y Arrio entendió mal este pasaje. Torció la escritura. Entendió mal este texto. Lo sacó del contexto, y no solo del contexto, sino de toda la Biblia. De toda la enseñanza clara de la Biblia desde el principio al fin. Y él entendió mal y enseñó una herejía que ha enviado a muchos al infierno. Él entendió que primogénito en este contexto era el primero de muchas criaturas. O sea que él fue el primer ser creado de muchas criaturas. Eso fue lo que entendió Arrio. Y los arrianos lo creen hasta el día de hoy, con estas falsas doctrinas. Y él entendió que él era el primero de muchas criaturas. Él está diciendo en su herejía, en su enseñanza herética, que Cristo es una criatura que fue creada primero. Como si Jesús fuera parte de la creación. Hermanos, iglesia de Dios en Cristo,
¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo no es parte de la creación. Él es la causa de la creación. Cristo el Señor existió antes de la creación y es exaltado por encima de todo lo creado. El término primogénito no se refiere a tiempo, sino a lugar y posición. Significa de primordial importancia, significa de primer rango. Jesucristo el Señor no es un ser creado, Él es Dios eterno. Versículo 16. Este Cristo que es heredero, dueño, quien posee el mayor privilegio, dice porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Fue en Cristo Jesús creado todo. Él es el creador de todo. Jesús es supremo sobre todo. Juan 1:3, mira lo que dice el Evangelio según San Juan. Miremoslo de nuevo, Juan 1:3. Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas por Él. Está hablando de quién, del verbo, de Cristo, de la palabra hecha carne. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué tremendo es esto. Él tiene la supremacía sobre la creación. Esto incluye todas las cosas, todas. Las que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas están sujetas a Cristo Jesús, el creador de todas las cosas. ¿Saben? Por eso es importante saber cuál era el contexto cuando fue enviada esta carta a los de Colosas, a los creyentes colosenses. Porque allí en la iglesia de los colosenses ellos empezaron a tener y a surgir un interés en medio de ellos sobre los ángeles. Y los falsos maestros aprovechaban todo eso. Y estaban muy interesados en los ángeles, en la angelología, le llaman hoy día. Más sofisticado eso, angelología. Bueno, pero no en la bíblica. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a querer saber más acerca de los ángeles y darles ciertas atribuciones y ciertos reconocimientos a los ángeles. ¿En qué sentido? Pónganme en atención. Y el apóstol Pablo, él quiere enseñarles, número uno, la supremacía de Jesús el Señor sobre los invisibles ángeles. Y por eso él empieza a describir los poderes angélicos y demoníacos. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo eso, todo lo anterior fue creado por medio de Él y para Él. Porque ellos pensaban que los ángeles, ellos empezaron a tener ese pensamiento de que eran los ángeles los que controlaban el universo. Quizás hoy hay algunos aquí sentados que piensan aún eso, que los ángeles o seres angelicales controlan el universo. Y los falsos maestros asignaban a estos seres angelicales poderes independientes de Cristo. Y hasta aún los consideraban objeto de adoración. Entonces los ángeles tienen un poder independiente de Cristo. Y también ellos podrían ser objeto de adoración. Pero no importa, y escúchenme bien, de qué rango sean los ángeles.
No importa si son ángeles santos o si son ángeles caídos o llamados demonios. Estos ángeles, sean santos o sean ángeles caídos, son simples criaturas. Escúcheme. Son simples criaturas y su creador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque es Cristo Jesús y solo Él quien tiene la superioridad inmensurable sobre todo, sobre los ángeles santos, sobre los ángeles caídos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, mis hermanos, iglesia del Señor, hermanos míos, están sujetas al poder de Cristo. Porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Piensas que Satanás y el pecado es quien está controlando este mundo, este universo? ¿Piensas eso? ¿Saben? El que hizo todas las cosas es quien las controla. El que hizo todas las cosas es quien lo sostiene todo en su lugar perfecto. Claro, Satanás tiene una esfera de dominio. Claro que sí. Pero él no está independiente de su poder, porque es Dios quien lo restringe. Esto no se trata de una lucha de igual poder. Porque recuerden, aún Satanás y toda su maldad están bajo el dominio de Cristo. ¿Sí lo puedes creer por la Escritura? ¿Sí lo puedes ver en tu Biblia? No es algo que yo me estoy imaginando, que me lo soñé anoche. Cristo es más poderoso que Satán. Aunque Satán y los ángeles pueden ser más poderosos que cualquier ser humano. Es verdad. Pero el que fue engendrado por Dios les guarda y el maligno no les toca. Si estamos en Cristo, estamos protegidos de Satanás. A no ser que Dios en su soberanía quiera quitar por un momento el cerco de protección, como lo hizo con Job, para que Satanás le tocara. Hasta cierto punto, porque él llega hasta donde le da la cadena. Él llega hasta donde le da la cadena. ¿Tú piensas que todos estos seres angelicales, demoníacos, están independientes haciendo lo que quieren? Están restringidos por Dios. Satanás está restringido por Dios. Pero solo en sus propósitos soberanos y misteriosos, Dios permite que Satanás y sus demonios actúen. Pero todas las cosas, y esto es lo que debe quedar en tu corazón y en mi corazón, todas las cosas están sujetas al poder de Cristo. Todas. No es Satanás, no es el pecado el que en últimas está controlando el universo y el mundo. El que hizo todas las cosas los controla y los sostiene en su lugar. Escúcheme con atención, este universo es del Señor. Este mundo, aún caído y con todo lo que hay en este mundo, es del Señor. Y todo fue creado por medio de Él y para la gloria de Él. Todo lo que está sucediendo, tanto a nivel mundial como a nivel personal, todo lo que está aconteciendo en este mundo, en las naciones, en tu vida, en mi vida, todo está siendo dirigido perfectamente y magistralmente por Dios para el cumplimiento de su propósito, porque todo fue creado por Él y para la gloria de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Dios de la Biblia. Cuán grande, cuán poderoso es Él.
Alguna vez vi como un dibujo o algo así, en que estaba supuestamente el Señor Jesús y un demonio haciendo un pulso. Esto no se trata de igualdad de poderes. Uno es una criatura, el otro es el creador, más poderoso es el creador. No son poderes iguales, jamás. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo el Señor es la causa primera, hermanos, escúchenlo. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, Él la planeó. Él es la causa primera, Él es la causa, escúcheme, instrumental. Él la hizo, Él hizo la creación. Él es la causa primera, Él es la causa instrumental. Y también Él es la causa final. Él la hizo, la creación, lo visible, lo invisible. Él lo hizo, escúcheme, para sí mismo. Como Dios Jesucristo creó el universo material y espiritual. Vuelvo y le repito. Y ustedes jóvenes que están estudiando en el colegio y que les enseñan que ustedes vienen de un simio, mírate al espejo a ver si te pareces a un primate de esos. Porque todo ocurrió así de una gran explosión. Escúcheme. Como Dios, Jesús creó el universo material y espiritual. ¿Para qué? Para su propio deleite y para su propia gloria. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que en esta mañana te tengo que decir a ti. No lo que me imagino, no lo que me sueño. Nada fuera de la Escritura. Sola Escritura, hermanos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es poderoso. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por Cristo el Señor, escúcheme, por Cristo el Señor todo se mantiene en orden. Los científicos pueden ver hoy con instrumentos súper sofisticados cómo es y cómo funciona los átomos, las moléculas, cómo todo está en ese funcionamiento. ¿Por qué no se chocan los electrones y los neutrones y los protones? ¿Por qué no se están chocando pam, 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 pam y todo desintegrándose, desequilibrándose? ¿Por qué? Porque todas las cosas en Él subsisten, se mantienen en orden, se mantienen juntas, cohesionadas. Cuando el universo existió, Cristo ya era, dice la palabra. Él es antes de todas las cosas. Cuando el universo existió, Cristo ya era. Él es eterno, como solo Dios puede serlo. Él es eterno. Juan 1:1. Juan 1:1. Mira la Biblia, mira tu Biblia, ábrela, escudriñala. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La divinidad de Cristo allí. Todas las cosas en Cristo subsisten, se mantienen en orden, se mantienen juntas. Cristo el Señor sostiene el universo. Cristo el Señor preserva el equilibrio necesario, escúcheme, de masa, fuerza y energía. Él es el que preserva este equilibrio para la existencia y la continuidad de la vida. ¿Qué mantiene unida la materia? ¿Qué mantiene unida la materia? Estos días veíamos algo con mi hija, hizo un modelo ahí de las moléculas. Y bueno, ¿y qué mantiene unidas las moléculas? Ella decía, el enlace químico. Pero hay una respuesta mejor. Lo que mantiene unidas las moléculas es Cristo Jesús. Eso es lo que mantiene unidas las moléculas.
Jesús aún se preocupa mucho por este mundo creado. Por eso estamos aquí tú y yo. Aún y con todo lo que ha pasado, aún y con toda la caída, aún con toda la maldad. Jesús aún se preocupa mucho por este mundo creado, porque Él lo sigue sustentando, Él lo sigue sosteniendo, pero Él un día lo renovará para su propia gloria y el beneficio de su pueblo. Por ello, como iglesia bíblica, creemos y proclamamos que con el Padre y el Espíritu Santo el Hijo creó todas las cosas y sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas para su gloria y para su honor. Con esto concluyo. Jesús el Señor, el Cristo de Dios, no es un talismán de la buena suerte, como para que tú lo tengas y ahora te empiece a ir bien en la vida. Y lo tienes como un talismán de la buena suerte. Jesús el Señor, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, no es el genio de la lámpara mágica que tú le frotas, sale, pide 3 deseos. Hoy tengo deseo de esto, y cumple caprichos. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Ese no es un poderoso Salvador. Eso es lo más cercano a Papá Noel. No, a Cristo, el Señor, y a lo que acabamos de leer en las Escrituras. Jesucristo es el supremo Señor y el suficiente Salvador de tu alma. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, pecadores, estar seguros que la obra de Cristo nos reconcilia con Dios? ¿Cómo? El apóstol Pablo nos dice que tenemos esta certeza, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo Jesús es el creador y el sustentador de todas las cosas, que todo Él lo ha hecho por su poder y para su propia gloria, que Cristo Jesús el Señor es aquel que es preeminente sobre todas las cosas. Dígame en algo, ¿a quién más podremos ir? ¿Quién más puede ser igual a este Cristo? ¿Quién más puede ser igualado con Él? No hay nadie, ni lo habrá. ¿Quién más podría rescatarnos sino un poderoso creador? ¿A quién más podrías ir? Algunos van a los chamanes, otros van a los brujos, otros van a los hombres, confiando en los hombres. Pero yo te quiero invitar hoy, ven a Cristo. No tienes que pagar nada, es gratis. Su salvación es gratis. Él ya la pagó, pero para todo el que cree en Él es gratis. Por medio de la fe en Cristo. ¿Quién se puede comparar a Él? Dígamelo. Alguien dígamelo. ¿Quién se puede comparar a Él? ¿Un ídolo? ¿El ídolo que tú adoras? ¿Se puede comparar a este Cristo que acabamos de hablar? Que no hay más palabras para describirlo. Que hasta podríamos pecar, hablar mucho más de lo que quizás está escrito y pudiéramos aún errar el blanco. Porque Él es tan sublime, tan glorioso, tan eterno, tan reverente. ¿A quién se puede comparar a ese ídolo? ¿A quién se puede comparar a algún ángel, algún principado, alguna potestad? ¿A quién se puede comparar? ¿Se puede comparar acaso a ti mismo? No. Tú eres criatura, yo soy criatura, Él es creador. Mira a Dios mismo en esta hora, en la persona de Cristo Jesús. Arrepentíos y convertíos. Volveos de vuestros ídolos. Apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones.
Cristo es el Señor y el suficiente Salvador que tu alma necesita. Esto es lo que necesitas. Cristo Jesús. Solo al creer en su sangre derramada en la cruz del Calvario por tus pecados, serás salvo. Solo al creer que por sus méritos, no por los tuyos, sino por los de Él, tú podrás tener paz para con Dios. ¿Sabes algo? Por más oscura que sea tu senda, hoy hay esperanza para ti en Cristo, el creador y el sustentador de todas las cosas. A Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos la gloria y te damos el honor, Señor. Tú eres nuestra esperanza eterna, Señor. Te alabamos, Señor. Tú eres la imagen de Dios, del Dios invisible. Cristo, tú eres creador y sustentador de todas las cosas. Cristo, tú eres eterno. Señor, tú eres preeminente, tú dominas sobre todo, Señor. Bendito eres, Señor. Te pido que traigas convicción a los corazones, trae convicción a las almas. Que tu Espíritu Santo hoy traiga a muchos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Que aquellos que confían en sus propias obras o en sí mismos, en sus propios esfuerzos o en algún ídolo, se conviertan a ti por tu poder. Atráelos a ti, Señor. Atráelos a ti hoy. Añade a tu iglesia hoy a los que han de ser salvos, Señor. Padre, que tu iglesia te adore, que tu iglesia, Señor, te exalte. Que tu iglesia, Señor, honre tu nombre, Señor, y crezca en la comprensión de quién eres tú. Gracias por mostrarnos hoy tu supremacía. Gracias, Señor, porque tú eres el libertador, el que nos traslada de las tinieblas a la luz, quien nos redime y quien perdona todos nuestros pecados por medio de su obra sustitutiva en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a entender que tú moriste para que nosotros viviéramos. Que tú moriste, Señor, y te hiciste maldición para que nosotros fuéramos bienaventurados. Ayúdanos a creer en ello y a vivir a la luz de esta verdad, todo para tu honor y tu gloria, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.